Muy buenas tardes, amigos, nuevamente saludándolos desde su plataforma de Guajuapan en las nubes. Los invitamos, por supuesto, también a que compartan esta transmisión a sus grupos, a sus perfiles, con sus amigos, de su semanario Los Otros Datos. Pues ya estamos, como cada sábado, aquí conectados con ustedes. Les traemos ya este resumen de noticias, de información relevante que ha sucedido durante esta semana. Y pues bueno, hoy sábado 27 de junio de 2020 estamos con ustedes para compartirles esta información que sea de utilidad, que sirva para pues estar atento a los temas trascendentales que están aconteciendo en nuestro país, en nuestro estado, por supuesto en la región y en Guajuapan de León. Pues aquí saludándoles tu amiga Nayeli Cortés desde Guajuapan de León y también pues a través de nuestros 10 portales aliados a Guajuapan en las nubes. Y también síganos a través de nuestras redes sociales. Nayeli, muy buenas tardes al auditorio. Pues esta tarde estaremos revisando algunos temas que fueron muy importantes en la semana y que desde luego que van a marcar algunas actividades posteriores en los próximos días, tanto de las actividades del gobierno federal, de los gobiernos estatales y desde luego de los municipios, tanto en temas de salud, en temas de economía, de medio ambiente, de protección civil. Bueno, fue una semana muy activa. Su servidor Iván Corrolabra les saluda y les comentamos que 4 temas relevantes que veremos con ustedes el día de hoy. Uno sobre la visita del presidente de México a los Estados Unidos y sobre los posibles temas que pudieran abordar. El otro punto es el conflicto que se da o la discusión que se da entre John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública Irma Heréndira, con el senador Ricardo Monreal, y verá usted las respuestas que se dieron. También hablaremos del sismo del pasado martes y las repercusiones que hubo a nivel nacional, internacional y desde luego también en el estado de Oaxaca. Y el día de ayer justamente comentábamos el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Esos serán algunos de los temas que veremos más adelante. Y pues bueno, como ustedes ya saben, pues les recordamos, les presentamos a nuestro patrocinador oficial de su espacio del semanario Los Otros Datos, que es nada menos que una empresa guajuapeña, es Agua Purificada Inmaculada, que produce y comercializa agua de excelente calidad con la supervisión estricta y rigurosa del proceso de purificación para lograr la satisfacción de sus consumidores. Y pues bueno, tienen para ustedes sus productos en presentaciones de garrafón de 19 litros, botella de 1,5 litros y 500 mililitros. Así es que, pues amigos, los invitamos a consumir esta agua baja en sales y un producto plus que también les ofrece, que es su agua antioxidante. Nayeli, pues empezamos como cada semana viendo en primera instancia los temas internacionales y el tema de la pandemia, los resultados, las cifras que están registrándose día a día y semana tras semana. Y justamente a nivel mundial, pues estamos llegando casi a los 10 millones de casos confirmados. Hasta el día de anoche se hablaba de 9.777.889 casos. Estamos pegándole ya casi a los 10 millones de personas contagiadas. Esto representa el 13.1% adicional a lo que se tenía en la semana pasada. Y en el caso de los fallecimientos se habla de 493.672 fallecidos, 7.4 más que la semana pasada. Y afortunadamente se han recuperado 4.924.979 personas, es decir, 50.3%. La semana pasada estábamos por el orden de los 49%, esta vez prácticamente sube un puntito, pero muy significativo. Y el grado de letalidad a nivel mundial, la semana pasada lo teníamos a 5.2. Esta semana, con las cifras de anoche, la letalidad bajó 2 puntos y estamos a 5%. Estas son buenas noticias a nivel mundial.
Pues bueno, y también dentro de otras noticias que tenemos para ustedes es que el presidente Donald Trump visitó el martes la frontera con México para celebrar la construcción de más de 320 kilómetros, o sea, 200 millas, pues del ya famosísimo y polémico muro, con la esperanza de que les recuerde a los votantes de su progreso en torno a una de sus promesas de la campaña de 2016. Trump le atribuyó al muro no solo haber frenado la inmigración ilegal, sino también al coronavirus. Además, hizo referencia a el número aproximado de 25,000 elementos de la Guardia Nacional que han evitado que los migrantes lleguen a Estados Unidos. Y fíjate que dentro del marco de estas visitas que está realizando a este punto de manera particular al muro, después a otros estados donde él ya está en su campaña para la reelección, allí curiosamente anunció que en los próximos días tendría un encuentro con el presidente mexicano. Se abrieron mucho las especulaciones, hubo muchas opiniones, unas a favor de que vaya a los Estados Unidos a ver exclusivamente el tema del Tratado de Libre Comercio, otros opinan en sentido contrario porque advierten que el presidente norteamericano pues va a presionar al presidente mexicano justamente para que lo apoye con aproximadamente la promoción del voto de 15 millones de mexicanos que pueden ejercerlo en los Estados Unidos. De tal manera de que los temas que pudieran abordarse entre ambos mandatarios, primero está el tema de la elección en los Estados Unidos y que Trump está 12 puntos abajo de John Biden y desde luego John Biden y desde luego pues requiere votación, si no, no va a poder reelegirse. Otro de los temas relevantes que la semana pasada comentábamos es que los empresarios, los inversionistas que están esperando que haya la oportunidad para establecer gasolineras, se pueda extraer el petróleo mexicano, etcétera, etcétera, se quejaron con el presidente norteamericano y le pidieron que presionara al presidente López Obrador para que se estabilicen las normas y se permitan las inversiones extranjeras. Otro tema importantísimo va a ser pues, el de la migración, que tenemos 25,000 elementos de la Guardia Nacional pegados al muro para que no pasen los mexicanos y centroamericanos a los Estados Unidos. El otro tema que siempre se plantea, pero nunca hay resultados, es el tráfico de armas hacia México. El día de ayer, justamente en el atentado al secretario de la Ciudad de México, vimos el poder de fuego que tienen estas organizaciones criminales y las armas, pues, desde luego, vienen de los Estados Unidos. Otro de los temas será, seguramente que será ventilado, es el tema de las inversiones de empresas que se están dedicando a las eólicas. Tal es el caso de Iberdrola o algunas empresas norteamericanas que están queriendo entrar al negocio del gasoducto, de la electricidad. Y bueno, estos temas son fundamentales para que se establezca una buena relación entre México y los Estados Unidos, pero también será oportunidad para que el presidente mexicano le recuerde a Donald Trump que se comprometió a aportar 800 millones de dólares para el desarrollo de los pueblos que están en Centroamérica y el Caribe. Desde luego que esperemos cuáles son los resultados de esta visita, pero hacia ahí apuntan los temas que podrían ventilarse en esta reunión, que seguramente va a ser el 1 de julio o posterior al 4, que es el día de la independencia de Estados Unidos, será los próximos días después del 4 de julio. Pues sí, y también otro de los temas que se están abordando durante esta semana pues fueron que los gobiernos de México y Canadá han alcanzado un acuerdo de mejoramiento de las condiciones sanitarias de los connacionales que laboran en granjas de ese país, por lo que el programa de trabajadores agrícolas temporales ha entrado nuevamente en operación tras una pausa temporal, aseguró la Cancillería mexicana en un comunicado. El acuerdo se paralizó brevemente después de varios casos de coronavirus en granjas de Canadá, pero ahora pues los trabajadores mexicanos podrán reanudar su trabajo.
Bueno, y ya entrando en temas nacionales, Nayeli, en el caso del coronavirus, estamos hablando de que hasta el día de ayer se registraron 208.392 casos positivos, es decir, 22.2% más que la semana pasada. Y lamentablemente el registro fue de 25.779 decesos, es decir, 26.4% más que la semana pasada. Estábamos hablando de, han recuperado más de 122.000 personas. Es un número importante porque representa el 58% con respecto de los que han sido detectados o diagnosticados con coronavirus. Y el grado de letalidad en México es de 12.4%. Realmente, si comparamos con las cifras que a nivel internacional se están dando, que es del 5%, México está muy alto en el grado de letalidad. Y bueno, los datos establecen que México es el octavo país del mundo con el mayor número de decesos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Están hablando de 19.2 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, el secretario Hugo López-Gatell dijo durante la mañanera del 16 de abril que para este 25 de junio el país iba a estar en las últimas fases de la pandemia de COVID-19. El fin del primer ciclo de la epidemia de COVID-19, es decir, hasta agotar el 95% de los casos, y agregó que ese escenario solo se iba a dar si se cumplían las medidas de mitigación y la sana distancia. Sin embargo, a pesar de que ya se cumplió la fecha, México vive una realidad muy diferente a la pronosticada por el subsecretario. Hace un par de semanas, el 11 de junio, el funcionario admitió que sus proyecciones habían sido rebasadas y que la epidemia estaba estancada y sin patrón descendente más de 2 semanas. Así es que pues los pronósticos que daba el subsecretario pues son completamente ajenos a la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Sí, está fallando mucho. Y luego ya señaló que el esquema de Centinela, pues mejor que no se le haga caso, de tal manera pues de que no tiene confiabilidad en las cifras. Y bueno, lo que pudiera haber de controversia aquí en México sobre cifras, pues habría que verlo ya en el plano internacional, porque la Organización Panamericana de la Salud está reconociendo unas cifras alarmantes y por eso está recomendando a México que enfrente verdaderamente la pandemia con decisiones homogéneas en el ámbito gubernamental y que se dé prioridad a la detección temprana. Esto desde el inicio se habló mucho de que se necesitaban hacer pruebas y el doctor López-Gatell decía que no eran necesarias porque no eran confiables. Bueno, están haciendo los hospitales privados, laboratorios privados, clínicas oficiales, laboratorios oficiales, están haciendo pruebas, pero no las suficientes, son pruebas muy menores a lo que se requiere. Por eso esta Organización Panamericana de la Salud dice, detecten. Después que detecten, inicien el rastreo de aquellas personas con quienes tuvo contacto esta persona contagiada. La otra recomendación es que se mantengan las medidas de confinamiento social o nuevas herramientas para evitar la transmisión acelerada del caso. Yo creo que es el momento de que le hagamos caso a las organizaciones internacionales, porque están viendo el panorama a nivel mundial y están dando seguimiento a cómo están evolucionando los países, de tal manera que lo único que nos pueden transmitir son buenas prácticas y no mezclarse con temas de ocurrencias o de temas que hasta a veces pareciera que están cayendo en temas políticos. Así es, y bueno, pues ahí le dejamos estos datos en temas de salud en torno a esta pandemia que estamos viviendo y pasamos a los temas económicos. El Fondo Monetario Internacional prevé que México sufran contracciones del 10.5% para este año. En respuesta al ajuste al índice de crecimiento a la baja que el fondo publicó para México
El presidente López Obrador afirmó durante su conferencia mañanera que él es optimista a partir de datos objetivos, datos reales, datos duros, y sostiene que nos vamos a recuperar pronto. El Fondo Monetario advirtió que el mayor impacto será más profundo en los hogares de bajos ingresos, poniendo en peligro el avance en la lucha contra la pobreza extrema. Y solicitó a los países actuar inmediatamente y evitar una catástrofe. Esto mediante la aplicación de estrategias eficaces para lograr aliviar la economía de los más necesitados. Y bueno, ya como lo habíamos anunciado este 1 de julio, se inicia la nueva etapa para México y para América del Norte, esto es decir, para Estados Unidos y Canadá y desde luego México, porque entra en vigor el TMEC, el Tratado de Libre Comercio. Aunque desde 1994 hemos tenido, en el periodo del presidente Salinas se suscribió el primer Tratado de Libre Comercio, este nuevo acuerdo parece ser que se ha mejorado mucho y que pudiera traer algunos beneficios que se pudieran ver, no de manera inmediata, pero sí en temas comerciales y económicos. También contiene algunas consideraciones laborales y ambientales que apunta a una mayor integración de la región y teóricamente esto permitiría mejorar las condiciones laborales, las condiciones de trabajo en México y con ello resolver algunos de los problemas que se han venido presentando durante muchos años, que es el tema de la informalidad, el tema del desempleo, es el tema de la inseguridad y la inestabilidad laboral. Si este tratado cumple todas estas expectativas, tendremos una mayor coordinación con los vecinos del norte y desde luego las repercusiones para México serían bastante positivas. Así es, y bueno, de acuerdo con el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán adquirieron deuda con bancos semanas después de que inició la pandemia. En conjunto, esas entidades han solicitado de marzo a junio 55.872 millones de pesos y han referido que los recursos para pagar esos créditos saldrán del Fondo General de Participaciones. Solo en el caso de Guanajuato y Jalisco, los gobiernos estatales explicaron que los préstamos adquiridos son para enfrentar la crisis derivada de la pandemia. Las otras entidades argumentaron cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal y refinanciamiento de deuda. Oaxaca es la quinta entidad que más ha recurrido a endeudarse. En marzo contrató 4.792 millones. Sin embargo, a principios de año ya se había endeudado por 9.518 millones de pesos. Y bueno, siguiendo los temas económicos que también generan mucha controversia y una preocupación en el ámbito de las inversiones, en el ámbito económico, es el tema que ya anunciábamos, el tema de la empresa española Iberdrola. Ellos se han dedicado a establecer algunos proyectos eólicos, solares, y de acuerdo con estas políticas o estos acuerdos que emite la Secretaría de Energía, pues evidentemente se planteó la cancelación de un proyecto que se estaría ubicando en la región de Tuxpan, Veracruz. Es un proyecto de una central eléctrica que requiere una inversión de 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de 1.204 megawatts que va a producir. Sin embargo, con estas discusiones con CENER, resulta que le prohíben la utilización del gas para efecto de que pudiera producir la energía eléctrica. Ante eso, pues la empresa inmediatamente señaló que suspendería esa inversión, pero que pues
quisiera mejores condiciones, quisiera que se respetaran los términos de los convenios que se han suscrito en años pasados para efecto de garantizar que la inversión se quede en México. Bueno, pues el tema fue que el presidente de la República dijo que había recibido una carta de la empresa Iberdrola en donde le decía que querían llegar a algún acuerdo. Sin embargo, en su comentario final, haciendo alusión a la conquista española, terminó diciendo en una de sus mañaneras que México no es tierra de conquista, no nos van a venir a saquear. Bueno, aquí habría que preguntarse si realmente se conoce bien el tema de estas empresas que producen energía porque el gobierno no ha tenido los recursos económicos suficientes para poderla producir, de tal manera que lo que Iberdrola representa en términos de inversión, en términos de generación eléctrica, estamos hablando de 7% de lo que está generando. Y desde luego con las empresas, las instalaciones que se pensaban construir, evidentemente pues va creciendo el número, lo que hace que la energía eléctrica se abarate. Pero como la CFE quiere controlar o mantener ese monopolio, pues evidentemente hay un conflicto, no va a ser con esta empresa, sino con el resto de empresas que se dedican a producir las energías limpias. Y por eso decíamos que el Tratado de Libre Comercio puede generar cuestiones importantes porque es el tema que se aborda como temas ambientales y ahí cae muy bien un tema de que las energías limpias deben producirse en mayor cantidad. Y bueno, esta situación ha generado diversas reacciones y una muy relevante y de cara a la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos es del embajador de ese país, Christopher Lauder, quien expuso durante una videoconferencia con la CONCAMIN que como amigo de México no quiere ver un enfrentamiento entre el gobierno y el sector privado, porque la prosperidad depende de una buena relación en la que dijo que los cambios de reglas sí ahuyentan inversiones. Abundó que desde su llegada a México hace casi un año ha dicho que este es un momento dorado para México para atraer inversión extranjera y espera que no lo desperdicien, porque sería una tragedia histórica perder esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho tiempo más. Destacó que algunas acciones que han realizado el gobierno mexicano en los últimos meses, sobre todo en el sector energético, pues han creado incertidumbre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego. Fíjate, lo verdaderamente relevante es que efectivamente los embajadores de Estados Unidos y México se meten mucho a la política mexicana, como otros le llaman, se involucra en temas de la soberanía nacional. Pero el tema es que evidentemente de fuera están recibiendo estos comentarios y quien más cercano al gobierno mexicano, que el que está aquí en México, es el embajador de Estados Unidos. Y es lamentable pues que tengan que hacer ese reconocimiento cuando ya hay advertencias previas al interior de los empresarios mexicanos que se han acercado con el presidente López Obrador para decirles que mantengan las reglas de competencia y de inversión que ya se habían establecido. Pero bueno, pareciera que tienen que venir de fuera, ¿no? Ya decía el presidente, no van a venir a saquear y México no es tierra de conquista, pero pareciera que sí, México es una tierra que necesita que le digan de fuera qué es lo que tiene que hacer. Qué lamentable, ¿no? Pues sí, así es. Y pues bueno, haciendo un paréntesis dentro de todas estas noticias, el resumen de esta información que consideramos realmente relevante que usted debe conocer, pues le hacemos partícipe de que 3 empresas guajopeñas pues se han aliado para pues ante la difícil situación de salud, las carencias económicas que padecen en la región mixteca, pues Agua Inmaculada, que es el patrocinador oficial de este espacio, así como Guajuapan en las Nubes
y la Consultoría en Seguridad Comunitaria pues unen esfuerzos para darle vida a la página Publicidad Guajuapan en las Nubes, y en donde es el propósito justamente pues es generar este esquema de difusión de manera gratuita para todos los negocios, para todos los emprendedores guajuapeños, y donde puedan dar a conocer sus productos, sus servicios, y que la gente que esté buscando, que requiera de alguno de ellos, pues puedan acudir a este espacio, a este sitio, a esta página, y ustedes ahí van a encontrar justamente todos los comercios, los emprendedores locales. Y lo que buscamos, pues bueno, justamente fortalecer el consumo local de Guajuapan. Comentábamos ayer con justamente una empresaria guajuapeña y decía, vemos llegar camiones de empresas transnacionales haciendo entrega de mercancía, pero tenemos que hacer un llamado a la conciencia de la comunidad. Necesitamos hoy más que nunca ante esta situación pues comprarle a los negocios locales, fortalecer esa economía, porque pues las empresas transnacionales, el recurso económico poco que existe o que está circulando pues se va, y los negocios locales, la tienda de abarrotes, el restaurante, la cafetería, los negocios que están ahorita, pues que estaban creciendo en esta parte de las artesanías, de las manualidades, en este tema, como es otra empresa de productos artesanales, de jabón, etcétera. Entonces, estas empresas, si no las apoyamos, pues estamos destinadas a la quiebra y a cerrar negocios que vemos también pues, ante la situación que no se tiene, que es pagar renta, pagar luz, teléfono, pues están ante la única alternativa es cerrar. Y en su mayoría seguramente cerrarán para no abrir. Pues bueno, por eso es que pues ante esta situación, pues estas tres empresas, Agua Purificada Inmaculada, Guajuapan en las Nubes y Consultoría en Seguridad Comunitaria, unen esfuerzos y le dan vida a Publicidad Guajuapan en las Nubes, a quienes invitamos a ustedes también a entrar a la página, a regalarnos un like, compartirla también para generar justamente este mercado que nosotros estamos denominando con el hashtag mercado comunitario, consume local Guajuapan. Así es que en esa página ustedes van a encontrar a estos negocios, a estos emprendedores guajuapeños, donde ustedes puedan adquirir. Y también, si usted es uno de estos negocios o un emprendedor, pues acuda a esta página, mándenos sus materiales para que los podamos compartir y pues juntos generar esta unión que nos mantenga vivos y que podamos salir fortalecidos y generar esta abundancia en Guajuapan. Sí, efectivamente, Nayeli, lo hemos visto, pasando en las calles, vemos cómo van cerrando los negocios y realmente es una lástima que estén haciendo eso, porque pues nadie esperábamos esto, pero quien no tuvo los ahorros suficientes, pues evidentemente el estar cerrado 3 meses, pues no es fácil aguantar, ¿no? Y menos sin apoyos gubernamentales, ¿no? Y los que están otorgando se lo están dando a una lista que elaboraron el año pasado, que seguramente son afines a ellos, ¿no? Así es. En temas legislativos, para este día 29 y 30, lunes y martes, se está convocando una sesión extraordinaria, tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y esto es justamente para elaborar las reformas legales que se requieren para la entrada en vigor del Tratado TECMEC, Tratado de Libre Comercio. Y evidentemente pues lo están haciendo porque el presidente López Obrador quiere llevar buenas cuentas al presidente Donald Trump, ¿no? Así es. Y pues bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, resaltó esta semana que la lucha de facciones destruye a los grandes movimientos sociales y por ello nunca se va a confrontar con sus compañeros del movimiento que tanto trabajo les dio construir. Advirtió que lejos de buscar contradicciones internas al interior de Morena, deberán impulsar la fuerza del país para enfrentarse a la etapa post-COVID-19 y continuar apoyando las acciones del gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Lo anterior fue pues en respuesta al investigador de la UNAM, John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval,
quien pidió, casi ordenó a los senadores de Morena que quitaran a Ricardo Monreal de la coordinación de la bancada por la entrevista que concedió a Carlos Loret de Mola, al que el académico considera que ataca al presidente de la República y a los integrantes de la Cuarta Transformación. Textualmente exigió que esperan senadores de Morena para renovar a su coordinación. Recalcó Ackerman en su mensaje en un tuit en el que resaltó que, como ya lo dijo el presidente López Obrador, es tiempo de definiciones. Sí, fíjate que he estado leyendo los tuits de John Ackerman y realmente parece es un intelectual, desde luego, pero parece que está perdiendo el norte, está muy agresivo, está muy a la defensiva, y todo justamente porque la gente le está pidiendo solamente que transparente su esposa y él las 10 casas que tienen por un valor de más de 60 millones de pesos y que en 9 años adquirieron y se supone que todas las pagaron en efectivo. Es un tema de transparencia. Si este tema lo aclarara la propia secretaria, como en su momento aclararon el tema de la Casa Blanca, bueno, yo creo que con eso estarían más que zanjadas las cosas y no entrarían a discusiones o a pleitos entre los propios integrantes de Morena, porque efectivamente Ricardo Monreal dio esa entrevista y se vio a un hombre muy centrado, muy mesurado, dando pautas sobre cómo entender algunas políticas del presidente López Obrador que por falta de difusión, por falta de transparencia, pues a veces se malinterpretan. Esta entrevista fue bastante prolongada, pero muy productiva. Creo que un buen conciliador y un buen mensajero es sin duda Ricardo Monreal para que transmita la información que otros no pueden dar a conocer, ¿no? Así es. Y bueno, en el mismo tenor, en la Cámara de Senadores, el Partido Acción Nacional presentó un amparo. Cada senador presentó sus amparos, y esto es con motivo de aquel decreto presidencial que atribuye a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública. Esta acción se suma a la controversia constitucional que ya había interpuesto la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas, y que también en su momento fue criticada por los de Morena, pero bueno, será la Suprema Corte de Justicia quien tendrá que revisar este tema y tendrá que definir finalmente qué pasa con esto. Finalmente están siguiendo los cursos legales, tendrán sus términos legales y evidentemente lo que se está planteando es que no quieren la militarización y que la participación de las Fuerzas Armadas sea bajo requisitos bien claros, muy bien establecidos, conforme está en la reforma constitucional aprobada, que su permanencia sea extraordinaria, subordinada a las fuerzas civiles, que esté debidamente fiscalizada, que esté regulada y que solamente sea complementaria y no como fuerza principal. Estos son los temas que se están planteando en los amparos. Y bueno, en temas de corrupción, y bueno, antes de pasar a leerles esta noticia, les mandamos un saludo a los que nos están conectados, a Norma, que nos manda, que es propietaria de Blancos Nadia, nos ve y escucha desde Santiago, Coxtlahuaca. Pues les mandamos un saludo, mándenos sus mensajes y con mucho gusto les estaremos dando lectura. Pues bueno, en temas de corrupción, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, órgano que depende de la SEP para la promoción de la educación en zonas marginadas, entregó el año pasado más de 448 millones de pesos en contratos a modo. La mayoría de estas compras se realizaron entre septiembre y diciembre de 2019 con proveedores cercanos al director Cuauhtémoc Sánchez Ocio, empresa que se habría coludido para resultar beneficiadas y compañías pues sancionadas por organismos internacionales. Algunos de los beneficiarios son empresas que apoyaron a Sánchez Ocio cuando fue candidato a jefe delegacional de Tlalpan
en 2015 por la coalición PRI-PBM. En agosto, por ejemplo, el organismo firmó un contrato por 9 millones de pesos con la empresa Oficinas y Comercios para la impresión de 26.955 tapetes didácticos. Esa compañía es propiedad de Alejandro Crispín Montiel Rodríguez, empresario poblano que en 2015 apoyó a la candidatura de Sánchez Ocio por pendones y grúas para la instalación de la propaganda política. En noviembre, el CONAFE destinó por primera vez en sus 48 años de existencia 170 millones de pesos en ropa para bebé, como mamelucos, pañaleros, frazadas ligeras y colchones antirreflujo, a pesar de que estos artículos no forman parte de sus tareas. En diciembre, 2 meses antes de que llegara el primer caso de COVID-19 al país, el organismo adjudicó la compra de 472.913 litros de gel antibacterial a una proveedora que se encuentra sancionada por organismos internacionales como el Banco Mundial. Este convenio fue por más de 10 millones de pesos con Brenda Ponciano Mendoza, quien, según un reporte de 2017, la vicepresidenta de la integridad del Banco Mundial, está inhabilitada por 7 años después de incurrir en prácticas de colusión y corrupción. Pues ahí tiene usted este tema. Hay que recordarle al CONAFE que no se le olvide encontrar la escoba que barre la corrupción de arriba para abajo, y si no, que se la pida prestada al presidente López Obrador. En otro tema, pero de faltas de transparencia, el caso de Fonatur y el Tren Maya. Pues resulta que 2 agencias internacionales de la ONU están presumiendo, o bueno, los funcionarios de Fonatur presumen que estas 2 organizaciones están avalando lo del Tren Maya, y omiten decir que este apoyo, pues un apoyo que va a costarle a los mexicanos, está en el orden de los 8.566.000 dólares, unos 190 millones de pesos a la tasa de cambio actual. El proceso se dio a la búsqueda de los archivos de Fonatur y en plataforma de transparencia, y localizó estos 2 acuerdos. Justamente estos 2 acuerdos y una enmienda celebrada con agencias de la ONU, extrañamente Fonatur, y que está a cargo del Tren Maya, tachó partes enteras de estos 3 documentos, donde se trata de información confidencial según el posting que aparece ahí. Y evidentemente Eduardo López Moreno, quien es director de la Oficina para México y Cuba de la ONU Habitat, dijo que ellos no manejan términos confidenciales, que ignora que se esté dando este tipo de situaciones, no se ha percatado de ello, pero que la ONU no tiene ninguna razón para ocultar, porque sus temas son muy transparentes. De tal manera que otra vez habría que recordarle a la secretaria de la Función Pública que en lugar de estarse peleando con los integrantes de su partido o con los periodistas, o que aclare sus temas de sus propiedades, que le ponga atención en estos temas, porque esto es lo que empieza a bajar la calificación de la oferta tan atractiva que hizo el presidente López Obrador, que era el abatir la corrupción, ¿no? Y entonces creo que este es un tema puntual que deberán de atender de inmediato. Y bueno, pasamos a temas político-electorales. También en el entorno nacional, resulta que la pandemia del coronavirus no ha sido obstáculo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se anticipe a hablar del proceso electoral del 2021. El presidente dijo que será guardián de las elecciones del próximo año para evitar que se cometan fraudes, y señaló que al asumir ese rol no comete ningún acto ilegal, y de paso acusó al INE de nunca haber garantizado una elección limpia y libre. Desde luego que la visión del titular, pues en este
sentido del Ejecutivo no es compartida por el INE, cuyo mandato constitucional es precisamente vigilar los comicios. El consejero Ciro Murayama le recordó al presidente López Obrador que por ley debe abstenerse de influir en la elección, mientras que la cabeza del órgano electoral, Lorenzo Córdoba, dijo estar convencido de que la advertencia que hiciera el presidente de la República de ser un guardia para que no se cometan fraudes está dirigida a los funcionarios del gobierno federal que tienen a su cargo el manejo de recursos y programas sociales. Pues esperemos que así sea. Claro, y bueno, del tema de Jacob Polensky, la semana pasada ya habíamos comentado de que la actual dirigencia de Morena a nivel nacional había presentado en la Fiscalía General de la República su denuncia correspondiente. Y ahora la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el día de ayer, viernes, comentó que había amonestado al exdirigente del partido Morena, Jacob Polensky, por crear una mayoría artificial en sesión del Comité Ejecutivo Nacional, lo que representa violaciones a los documentos básicos del partido. Pero por lo menos Jacob ya tiene arreglado este asunto con esta amonestación, que no pasó a mayores, pero todavía le falta arreglar otros temas más, como el tema de Puebla, de los millones que autorizó para la compra de un edificio, más los recursos que se erogó de obras que no se realizaron, y pues la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Todavía le falta un tramo para resolver estos temas. Así es. En temas de educación, al menos 800,000 estudiantes de tercero de secundaria no continuarán su tránsito a la educación media superior. Este dato se conoció este jueves en la reunión virtual con integrantes de la Subsecretaría de Educación Básica realizada para evaluar los resultados preliminares del ciclo escolar 2019-2020, que concluyó el pasado viernes 19 de junio. La Organización de Estados Iberoamericanos analiza el efecto del COVID-19 en la educación y alerta que puede ser difícil lograr que algunos jóvenes regresen a la escuela y permanezcan en el sistema cuando los centros escolares vuelvan a abrir. No se trata solamente de garantizar la salud e higiene, un reto mayor en un país que tiene el mayor índice de sedentarismo y obesidad infantil en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Eso sería muy lamentable porque, pues, ¿cuántos jóvenes estarían pues, en sus casas como que no están trabajando, no están estudiando y son presa fácil de la delincuencia? Por eso la Secretaría de Educación Pública tiene que hacer un compromiso firme, contundente, en una alianza con los padres de familia para vigilar que esto no se presente, ¿no? Así es. Y bueno, en temas de protección civil, pues los 44 millones de mexicanos fuimos testigos del sismo de este martes que tuvo el epicentro cerca de La Crucecita en Bahías de Huatulco. La magnitud final que se registró fue de 7.4, se produjo a 26.3 kilómetros de profundidad y hasta las 18:30 horas del 24 de junio ya se habían registrado 2.155 réplicas. Sacudió a 12 estados de la República y no solamente ahí, llegó hasta la parte sur de Guadalajara, también se sintió en Salvador, Honduras y Guatemala. Y bueno, la noticia que da a conocer la noche de ayer el Coordinador Nacional de Protección Civil, que, bueno, inmediatamente después y que se ha venido ratificando, que fue percibido por 46 millones de mexicanos. En 14 millones de viviendas se sintió, en 14,000 instalaciones del sector salud y en 134,000 espacios educativos. Provocó, por la interacción de las placas de Cocos y de Norteamérica, que es un sinnúmero de daños que inmediatamente, pues luego inclusive los gobiernos lo siguen cuantificando, y dejó 10 personas fallecidas lamentablemente,
23 personas lesionadas, 2.136 con afectaciones en sus inmuebles y 136 resguardos, personas que quedaron resguardadas en albergues, y se han registrado hasta el momento 534 viviendas y 21 hospitales con daños menores y 104 afectaciones en el sistema de carreteras. Este es el panorama nacional. Posteriormente veremos ya el panorama en Oaxaca, que fue justamente donde se da el epicentro del sismo. Así es, el Centro Nacional de Prevención de Desastres pues informó que una nube de polvo del desierto de Sahara cruzó el Océano Atlántico. El miércoles llegó sobre la península de Yucatán y después se dirigió a los estados del sureste, ascenderá y llegará a los Estados Unidos. Al tratarse de un aire muy seco, esta nube provocará aumentos de temperatura e inhibirá la presencia de lluvia. El cielo se tornará brumoso la mayor parte del día. Esto pasará en un par de días. Según expertos, la nube de polvo del Sahara que entró en México presenta riesgos menores. Los positivos son el transporte de nutrientes tanto del océano como de los suelos, la inhibición de ciclones tropicales debido a que transporta masa muy seca y enfriar la superficie terrestre. Los impactos negativos para el hombre son una baja visibilidad que complicaría la operación de aeropuertos, impacto en la salud por la mala calidad del aire debido a las partículas de aerosol de partículas por millón de 10 a 2.5, así como el transporte de patógenos oportunistas que no son de aquí, por lo que se sugiere tratar de permanecer en casa el mayor tiempo posible y cerrar ventanas antes de barrer, humedecer el piso para que el polvo no se levante. Afortunadamente parece que solamente estará el martes que llegó a Yucatán y estará hasta este sábado y ya irá de salida de nuestro país. Bueno, en temas ambientales, yo no sé cómo va a calificar nuestro auditorio esta noticia, si la calificará de buena noticia o de mala noticia en términos de estas condiciones de la pandemia y de la crisis económica que estamos viviendo. Pues resulta que el gobierno federal dio a conocer que ya cuenta con el presupuesto para hacer de lo que fuera el nuevo aeropuerto internacional de México, este aeropuerto que fue cancelado y que dio paso a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, dice que ya tiene recursos para el Parque Ecológico Lago de Texcoco. El presidente informó que ya se autorizó el presupuesto y que este miércoles la empresa constructora ICA obtuvo el primer contrato por el orden de 121 millones de pesos para la construcción de un vivero y trabajos adicionales en el predio de 24.2 hectáreas al sur del terreno que correspondía al extinto aeropuerto. Y se lo comento si será buena o mala noticia, porque cuando un gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, por ejemplo, cuando se adquirió el estadio de béisbol en Sonora, pues evidentemente pues la gente dice, oye, si estamos en pandemia, ¿cómo estás invirtiendo en obras que no se requieren en este momento? Así pasó en otro gobierno estatal que construyó otro estadio de béisbol y también le volvieron a decir. Y bueno, y aquí en Oaxaca están hablando de que la construcción de lo que sería la feria, donde se llevaría a cabo la feria, es una obra que no se requiere, que no es urgente, y sin embargo se está construyendo. Entonces la dejamos ahí para que usted la califique, esta obra del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que se va a construir en lo que sería el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que fue cancelado para dar paso al aeropuerto de Santa Lucía. Y al menos 15 organizaciones y grupos defensores del medio ambiente solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea revocada la concesión de extracción de agua de Coca-Cola FEMSA,
Compañía Inmuebles del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. En un comunicado afirmaron que hasta este 23 de junio, más de 26.043 personas han firmado la solicitud dirigida a la Comisión Nacional del Agua para que se revoque dicha concesión que permite a la transnacional extraer más de 1 millón de litros de agua diariamente. Señalaron que ello ha representado la extracción de millones de litros a costa de la falta de acceso al agua por parte de los habitantes de escuelas e incluso centros de salud. Señalaron que las bebidas azucaradas provocan una doble depredación. Más allá de la obesidad y la diabetes, ha gestado en México un abanico de pandemias mucho peor que la del COVID-19. Se encuentra documentada la incidencia de las bebidas azucaradas en males tan diversos como derrames cerebrales, gota, asma, cáncer, artritis reumatoide, enfermedades arteriales, coronarias y óseas, afecciones renales, problemas dentales y de conducta, trastornos psicológicos, envejecimiento prematuro y adicción. En el contexto de la emergencia sanitaria en curso, los padecimientos inducidos por la proliferación de bebidas azucaradas y alimentos altamente industrializados, la denominada comida chatarra, son un factor de primer orden para explicar la alta tasa de letalidad del COVID-19 en México, así como la elevada vulnerabilidad al patógeno entre segmentos de población relativamente joven. Pues ahí tiene usted esta situación social y esta demanda justamente de pobladores pues, de este estado. Pues por eso tu anuncio de la empresa patrocinadora, hay que tomar agua purificada. Así es, así es. Y sobre todo, pues también no es solo tomar agua por tomar, ¿no? Entonces realmente tenemos que cuidar, que hoy ante la diversa contaminación de suelos, pues también cuidar y además dentro de la diversidad de nuestra madre tierra que produce desde un agua salada, que hay pozos salados donde se extrae la sal, etcétera, pues hasta un agua dulce que es como la idónea, pero a donde no existe ese tipo de agua, pues bueno, es el procesamiento de estas plantas de purificación justamente para darle a usted un agua con los estándares correctos, que le hidraten con los minerales correctos y pues que también esté libre de virus y bacterias. Y es así el producto nada menos que le ofrece pues agua purificada inmaculada aquí en Guajuapan. Pues los invitamos a consumir pues un agua que sea realmente para cuidar su salud. Ahora veremos temas del estado de Puebla y empezamos con el tema de la salud, que el día de ayer el secretario José Antonio Martínez García refirió que hay un acumulado de 8.692 casos positivos y 1.034 decesos, con una tasa de letalidad de 11.89, muy por encima de la parte mundial. Y cabe mencionar que en caso contrario, el gobierno federal tiene otros datos, y los otros datos del gobierno federal difieren en cantidades importantes. El gobierno federal dice que Puebla tiene 9.305 casos confirmados, mientras Puebla dice 8.692. El gobierno federal dice que Puebla tiene 1.155 fallecidos, el gobierno de Puebla de 1.034 decesos. Bueno, pues esto es claro ejemplo de que si los gobiernos estatales están subiendo la información a ese sistema, pues esa es la información que debe prevalecer, ¿no? Y la discusión ahora que desde antes se daba con los propios académicos, matemáticos, etcétera, bueno, sigue prevaleciendo ahora con los gobernadores, ¿no? Así es, y bueno, justamente en más noticias del estado de Puebla, pues se sigue, pues, como ya comentabas, en este tema de salud, en tercer lugar nacional, con más defunciones de personal del área de la salud.
pues tiene entre 30 y 35 decesos únicamente, superado por la Ciudad de México y el Estado de México. Pues en conferencia de prensa, el director de epidemiología, José Luis Alomía Segarra, dio a conocer que hay un total de 584 defunciones de personal médico en todo el país, de las cuales Puebla tiene menos de 40 aproximadamente. Menos del 10%. Y mediante un comunicado, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Dirección de Calidad del Aire señalaron que desde este jueves y hasta el día de hoy, sábado 27, la polvadera originada por el polvo del desierto del Sahara causará afectaciones al aire poblano. De acuerdo con estimaciones de la CONAGUA y de la CONAPRED, por tal situación, las autoridades poblanas recomendaron utilizar cubrebocas y gafas en exteriores, no hacer ejercicio al aire libre, en especial las personas con enfermedades respiratorias crónicas, así como evitar la quema de llantas u otros residuos. Además, sugirieron no usar ventiladores, eso es muy importante, no usar ventiladores con aspas que generen altos flujos de aire y tapar los depósitos de agua potable por este fenómeno. Por favor, tomen en cuenta estas recomendaciones. Las empresas Iberdrola y Alquimira, propiedad del poblano Gilberto Marín Quintero, concluirán en este año la construcción de la central fotovoltaica en el municipio de Cuyuaco, cuya inversión asciende a 235 millones de dólares, confirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Asimismo, sostuvo que continúa firme el proyecto y que lleva un avance del 80%. El complejo pretende generar 300 megawatts y durante la etapa de construcción detona alrededor de 1.500 empleos directos. La energía que se genere sería equivalente a la atención de 162.800 hogares. El proyecto ocupa 755 hectáreas de terreno agrícolas en los municipios de Cuyuaco y Ocotepec para instalar las celdas solares. Bueno, Nayeli, hay que considerar de que este sería el tercer proyecto de estas empresas en Puebla, y el tino del gobernador Barbosa fue pues, entrar a la negociación, ser consciente de lo que podría ser afectado la entidad por retirar esa inversión. Llegó, concilió, todo lo que no hizo el gobierno federal, el gobernador Barbosa llegó, concilió y logró que estos empresarios mantengan esa importante construcción, y que además es la tercera, como señalo, que se da en el estado, de tal manera que Puebla, con esa política de aceptación de las inversiones, pues se va a convertir en un centro muy atractivo para la inversión extranjera. Pues ya es el ejemplo, ya está el Audi, ya está la Volkswagen, está todo lo que es la empresa de la industria militar. Entonces hay áreas disponibles para que llegue la inversión a Puebla, y solamente faltan actitudes positivas, y qué bueno que se están presentando. Y bueno, el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza, informó que se prevén fuertes lluvias para la capital poblana en próximos días. Por ello solicitó a los capitalinos a no tirar basura en los ríos y barrancas, pues estas acciones representan un riesgo de inundaciones. Y evidentemente, pues las autoridades municipales de Puebla pues tendrán que aplicarse para empezar a desasolvar todas estas alcantarillas para que haya fluidez, y que evidentemente con una campaña intensa a través de sus propios medios para efecto de que no se tire la basura y no se taponen esos canales fluviales. Así es. Al cierre del primer cuatrimestre del año, el valor de producción total de la industria de la construcción en Puebla cayó un 51.2% a tasa anual. Según el último informe de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, ENEC, en dicha cifra se puede decir que la pérdida anual en el valor de la construcción fue de 461.312.000 pesos.
lo que representa un 17.7% más del presupuesto asignado para el Poder Legislativo en 2020, que fue de 379 millones de pesos. Y en temas políticos, con miras a la elección intermedia del 2021, Morena propone una nueva fórmula para la asignación del financiamiento público, y esto a los 10 partidos políticos que tienen presencia en Puebla. El objetivo es reducir la bolsa de recursos en 37.31%, lo que equivaldría a recortar 93.4 billones de pesos al año, solo en el gasto ordinario. La iniciativa la presentó el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro, y se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde será revisada y dictaminada por sus integrantes. Pero ahí tendremos otro tema polémico que se estará dando en los próximos días. De acuerdo con el reporte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en la información sobre violencia contra las mujeres, Puebla Capital es el cuarto lugar de los 100 municipios con más feminicidios al contabilizar 6 casos. De acuerdo con las estadísticas del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, realizadas con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los primeros 5 meses del año, Puebla se posicionó en el 8º lugar en el país, donde se cometieron más delitos de violencia familiar. Este 2020 se sumaron 3.978. De acuerdo con el último reporte mensual de Datatur, también en Puebla, el sector hotelero fue uno de los más golpeados por la pandemia. Se reportó en abril una caída del 94.2% en la llegada de turistas comparada con el mismo mes del año anterior, además de la ocupación hotelera más baja de la historia con apenas el 4.19%, por lo que la pandemia puso a los hoteleros en números rojos y se prevé que la recuperación del sector se alcance en por lo menos unos 2 años. Y bueno, ahora pasando a temas y acontecimientos del estado de Oaxaca, los servicios de salud dieron a conocer el día de ayer que en la entidad hay 4.825 casos confirmados, 27.9% más que la semana pasada, 545 defunciones, 26.4% más que la semana pasada. El grado de letalidad de Oaxaca es de 11.29. Sin embargo, se registraron el día de ayer, viernes, 276 casos. Es el día de mayor repunte de la pandemia en el estado y además de 22 fallecimientos. Sí, fue un día muy, muy duro en cuestión de los datos para Oaxaca. Y el gobernador dice que ya se abre el día 1 de julio. Sí, así es. El gobernador, justamente Alejandro Murat, anunció que la nueva normalidad pues iniciará el próximo 1 de julio en Oaxaca. El mandatario estatal aseguró que la entidad se encuentra en semáforo rojo por lo que exhortó pues a las familias oaxaqueñas a seguir con el aislamiento. Aseguró que la entidad cuenta con un nivel alto de riesgos de contagio de COVID-19, por lo que es importante que los oaxaqueños continúen con las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus. Este es el mensaje que nos manda el mandatario estatal, y por lo otro pues dice que se reanudan las actividades el próximo 1 de julio, pues ahí juzgue usted ahí los datos. Entonces pues realmente hay que cuidarnos nosotros, hay que cuidar a nuestra familia, tomar todas las medidas de sanidad para pues evitar los contagios. Y ya vemos que ante la reapertura que se van dando de las actividades, pues viene la relajación también de la población, y entonces esto puede ser contraproducente. Y pasando al tema de los sismos, pero de manera particular en Oaxaca, ya el gobierno del estado de manera inmediata instaló un centro de
de evaluación de daños. ¿Qué es lo que se debe hacer después de un sismo de esta naturaleza? Anoche ya la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia en el estado para 72 municipios, no los ciento y tantos que pedía el gobernador. Ya acuérdense que López Obrador le dio instrucciones al de Protección Civil que tuviera mucho cuidado con estas declaratorias, porque en el pasado se utilizaban para comprar cosas innecesarias o que se prestaba a la corrupción. Bueno, a Oaxaca le autorizaron recursos para 72 municipios. Bueno, las autoridades estatales indicaron que el número de viviendas afectadas ascendió a 8.123. 8.123 casas dañadas. Estas casas se encuentran en 145 municipios. Y al igual, 25 tramos carreteros estatales sufrieron afectaciones y en 10 ubican en un total de 145 municipios. El Instituto Nacional de Antropología e Historia reporta a 55 inmuebles considerados patrimonio cultural con daños a causa del sismo. De estos 55, 40 presentan afectaciones menores, 11 afectaciones moderadas y 4 afectaciones severas. El INAH precisó que entre los inmuebles con daños menores se encuentran la zona arqueológica y el Museo de Sitio de Bocana del Río Copalita, en el municipio de Santa María Huatulco, así como la Catedral de San Pedro y la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, ambos en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec. Se informa también que se mantiene la búsqueda de 15 trabajadores desaparecidos que se encontraban laborando en la construcción de un tramo carretero en la Sierra Sur. Las personas desaparecidas habrían quedado atrapadas debido a un derrumbe en un camino rural de Santa Catarina Xanaguía, en San Juan Osolotepec. Y por su parte también en estos reportes Pemex informó que tras el sismo la refinería Antonio de Ovalle Jaime de Salina Cruz fue puesta en paro seguro por un disparo en los turbos generadores y caldera, lo que provocó un conato de incendio que fue sofocado de inmediato. Pero este tema fue superado inmediatamente. Ahora, el tema que sigue es, primero tendrá que concluir el gobierno del estado su inventario de daños. Es el primer paso que tendrá que hacer. Gestionar y justificar los recursos que está pidiendo para los 75 municipios, pero evidentemente que si lo justifica podría ampliarse estas declaratorias, pero tiene que justificarse. Y en esta ocasión ya habías dado cuenta que el gobierno del estado es de los estados que mayores deudas tienen y en tan poco tiempo, de tal manera que tendrá que ejercer el gobernador Murat este recurso de manera transparente y va a estar muy supervisado de la federación, y sobre todo pues, el reclamo de la gente afectada que estará sobre el gobernador para efecto de que les cumpla de atender esta problemática. Lamentablemente estas personas que perdieron sus viviendas, seguramente algunas vienen de periodos o sismos pasados, pero tendrán que darse una respuesta inmediata. Y estoy cierto que lo van a hacer, porque el 2021 hay elecciones, y si no los atienden, pues obviamente van a ir en contra del PRI, que es el que abanderó a Alejandro Murat para llegar a la gubernatura. Así es. Pobladores del municipio de Santiago Azatata iniciaron un bloqueo sobre la carretera federal 200 en el tramo Huatulco-Aztata. Los inconformes colocaron piedras, palos y pancartas para impedir el paso de automovilistas que circulan por la zona. De acuerdo con los inconformes, el bloqueo es para exigir la salida inmediata del presidente municipal Dorian Giovanni Ricardes, al asegurar que cometió diversas irregularidades durante el proceso electoral del 24 de noviembre del 2019, donde resultó ganador. Y bueno, y la mañana de este miércoles, habitantes de Oaxaca realizaron una manifestación en el sur de la Ciudad de México. Se trata de 120 personas que llegaron a las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, donde exigen a estas autoridades del tribunal que intervengan por un fraude electoral que se realizó en el municipio de Mazatlán, Villa de Flores, a finales de 2019. Y pues bueno, también nos comparten y le mandamos un saludo a Bernardo, que Juquila continúa cerrado a peregrinos en sus accesos a la costa de Oaxaca. Pues también ahí compartimos ese dato. Y llegamos a la parte de las noticias regionales y local. Al corte de este viernes, la Jurisdicción Sanitaria número 5 dio a conocer que en la región mixteca hay un total de 264 casos confirmados, que representan el 14.2% más de la semana pasada. Presentan 29 defunciones, cifra que no se ha movido desde el pasado sábado. El grado de letalidad en la región mixteca pues es del 10.9%. Y para el caso de Guajuapan, las cifras llegan a 100 casos confirmados, que representa un incremento del 5.2% más a la semana pasada. Se mantiene la cifra en 11 defunciones. Este dato es igual al sábado anterior. El grado de letalidad para Guajuapan es del 11%. Y por el conflicto agrario entre las agencias de Santiago Mitlatongo, del municipio de Asunción Nochistlán, y Santa Cruz Mitlatongo, del municipio de Magdalena Jaltepec, por fin la Secretaría General de Gobierno ya levantó la voz, ¿no? Y semana tras semana estuvimos reportando este caso y no hacía caso el Secretario General de Gobierno. Bueno, pues ahora está informando que se generan las condiciones para solucionar el tema por la vía del diálogo, para evitar actos de violencia en la zona. Que se escuche, se están generando las condiciones, no están actuando de inmediato, se están generando las condiciones, están planeando seguramente. Cabe señalar que en el conflicto entre Santiago Mitlatongo y Santa Cruz Mitlatongo se agudizó el 8 de mayo, donde habitantes de Santiago retuvieron a ciudadanos e integrantes de las autoridades de Santa Cruz, situación que generó acciones de presión para lograr la liberación de los comuneros. La lluvia registrada la tarde del martes provocó la caída de un árbol sobre los dos carriles de la carretera federal 125 tramo Guajuapan-Tehuacán, a la altura de la Agencia de la Luz Nagore del municipio de Santiago Guajolotitlán. El hecho se registró aproximadamente a las 4 de la tarde. Arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal de Santiago Guajolotitlán, vecinos del lugar, la Guardia Nacional, División Caminos, Policía Estatal, elementos de la 23ª Compañía de Infantería No Encuadrada, Protección Civil, quienes realizaron las labores para liberar la vía de circulación. Bueno, en otro tema relevante, es un tema también añejo, es el conflicto que tiene habitantes de Santo Domingo Yosoñama, que están adheridos a la organización Antorcha Campesina, y le exigen a la Fiscalía del Estado de Oaxaca una investigación minuciosa, ya que ellos presumen la desaparición del agente municipal de Coajilote, del municipio de San Juan Mixtepec, Eric López Santiago, cuyo caso denunciado por las autoridades municipales y agrarias de ese municipio ha generado el acoso por parte de la Fiscalía Regional de Justicia en la Mixteca. Pues inclusive ya hasta hicieron su manifestación en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad capital, porque pues no los escucha el fiscal. También habitantes de Santa María Nativitas del distrito de San Juan Bautista Coxtlahuaca solicitaron la intervención de la Secretaría General de Gobierno, y por lo que usted puede ver, pues la Secretaría General de Gobierno tiene mucho trabajo que realizar, muchas demandas que atender. También hicieron el llamado al Congreso local a fin de generar las acciones legales para desaparecer poderes en ese municipio, a fin de destituir al presidente municipal José Dolores Jiménez López e integrantes del ayuntamiento
por la malversación de recursos en la obra pública del ejercicio fiscal 2019 y 2020. Y pues bueno, nuevamente pues les hacemos mención que nuestro patrocinador oficial de su espacio del semanario Los Otros Datos, pues es nada menos que Agua Purificada Inmaculada. Les recordamos que ustedes pueden hacer sus pedidos al 555 22 87, que pueden adquirir garrafón de 19 litros, botellas en presentación de 1,5 litros y 500 mililitros, y también le ofrece un producto plus, que es su agua antioxidante, que es una agua alcalina, para cuidar su salud, la de usted y la de sus seres queridos. Pues aquí esta empresa guajuapeña pues le ofrece y le garantiza la calidad de sus productos. Pasaremos ya perfilándonos al término de nuestro semanario al tema muy sonado de esta semana, los temas de seguridad y justicia. El primer caso al que nos haremos referencia es al atentado que sufrió el día de ayer por la mañana, al término de las 6:38 de la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. El ataque se registró en Paseos de la Reforma y, de acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, de manera particular con la jefa de gobierno, se confirmó la muerte de 3 personas, 2 escoltas y una mujer que circulaba en la zona. Hay 12 personas detenidas. El secretario se encuentra con 3 impactos de bala y varios esquirlas, pero en buen estado de salud, y publicó un mensaje en su Twitter responsabilizando al cártel Jalisco Nueva Generación del ataque. En el ataque se utilizaron armas de uso exclusivo del ejército, como un fusil Barrett calibre 50, conocido como los matapolicías, que derriban aviones y que por supuesto perforan cualquier blindaje de los vehículos navales o policiales, etcétera, etcétera. Se ocuparon granadas de fragmentación y habrían participado al menos unas 30 personas, 29 mexicanos y un colombiano, los mexicanos de diversos estados de la República. Estos personajes fueron contratados con al menos 3 semanas antes del atentado. Y según las investigaciones, el secretario García Harfuch encabezó algunos operativos en la Ciudad de México contra la Unión Tepito, contra el cártel de Sinaloa, y sin embargo en la noche, ya al borde de las 11 de la noche, la policía capitalina informó que detuvieron a José Armando N., alias El Vaca, presunto jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y señalado como el presunto autor intelectual del atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues ayer en el avance informativo, con la escasa información que teníamos, yo les comentaba que el secretario de Seguridad en la ciudad capital, pues ha hecho muy buenos trabajos de inteligencia, por eso ha dado estos golpes. Y les comentaba que lo único que le había fallado es realizar labores de contrainteligencia para adelantarse a estas cuestiones. Bueno, pues en el transcurso de la tarde sale una información del Centro Nacional de Inteligencia, el nuevo nombre de lo que antes era el CISEN, y señala que este centro de inteligencia tuvo indicios desde la segunda semana de junio, o sea, 2 semanas antes, cuando se enteraron de la existencia de un audio de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre ese mismo tema habló el periodista Raúl Rodríguez Cortés en su columna El Universal, en la cual citó que el gabinete se había definido que en el gabinete se habían definido 4 posibles blancos. El primer blanco, Marcelo Ebrard, que es el firmante de la extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo blanco posible era Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El propio Omar García Harfuch era el tercer objetivo. Y el cuarto posible objetivo, Alfonso Durazo, que encabeza la estrategia antinarcóticos del gobierno. Bueno, pues evidentemente, aún con la información que tenía el centro de inteligencia, que seguramente transmitió, quién sabe a quién habrá transmitido, pues vemos que no tomaron las medidas correspondientes. Y por eso fue el artero ataque que sufrió el secretario y que además les permitió a estos delincuentes ubicarse en tres posibles escenarios. Si fallaban en uno, podrían hacerlo en otro y podrían hacerlo en otro más. Y los vecinos señalan que el propio secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno capitolino no cambia su rutina, siempre sale por ese mismo lugar y a la misma hora. No sé si esa calle no lo permita, pero evidentemente no cambia su rutina, pero tampoco incrementó su seguridad. No quiero creer que por la austeridad republicana pues, le hayan quitado escoltas al secretario y solamente traería una camioneta blindada del nivel 7 que aguantan muchos, pero bueno, estas balas de las BAR de calibre 50 pues no lo soportan. Y afortunadamente pues resultó con daños menores y bueno, ya salió muy bien del quirófano, etc. Pero bueno, este es un aviso que se le está dando al crimen organizado, no a otro grupo criminal. Este aviso y esta afrenta, el grupo criminal se la está haciendo al Estado mexicano. Y al Estado mexicano, al gobierno federal, desde luego, y a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, y a los propios ciudadanos. Está haciendo esta afrenta. Yo les comentaba hace 8 días, cuando dimos a conocer el homicidio del juez en Colima, que estos mismos acontecimientos sucedieron en Colombia y fueron escalando de tal manera que hasta secretarios de un candidato a la presidencia de la República mataron. Ya este caso y este camino ya lo conocemos los mexicanos, de tal manera de que no es posible que, a pesar de que las imágenes del C5 nos dicen efectivamente ahí estaban, ahí llegaron, bueno, ¿qué estaba haciendo la persona que observaba esas cámaras? Porque se supone que a las 4 de la mañana ya estaban instalados estos personajes. Hay unos vecinos que dan cuenta que a las 3:36 de la mañana y penetró una bala en un domicilio de unos particulares. Entonces, ¿qué estarían haciendo? ¿Estarían practicando? Vaya usted a saber qué estaban haciendo. Las investigaciones darán cuenta de ello. Es parte de la responsabilidad de las fiscalías. Pero lo que sí es relevante es que si el trabajo de inteligencia no se explota, si el trabajo de la inteligencia no se explota, seguiremos teniendo casos de esta naturaleza. Por eso la invitación que se le hace por parte de la sociedad al presidente López Obrador es que incremente su seguridad, que la redoble, que tenga una estrategia muy clara de su seguridad personal. No quisiéramos tener susto los mexicanos por cualquier cuestión que sucediera en torno al gabinete y que, pues, aún sabiendo los centros de inteligencia y que no exploten la información. Creo que este es un llamado al Estado mexicano, una afrenta y que desde luego se debe tomar muy en cuenta. El otro tema de la semana, que también fue muy fuerte, fue el tema de la detención en Celaya de 31 personas. Entre las 31 personas iba María Eva, Juana y Rosalba, que son familiares directos del presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Antonio Yepes, alias El Marro, que está operando en Guanajuato con el robo de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Es un mafioso de la zona. Bueno, él inmediatamente de que detienen a sus familiares, transmite un video donde se ve fuera de su quicio y evidentemente amenazando prácticamente otra vez, ¿no?, al gobierno mexicano, pero hay que entender lo que es al Estado mexicano, al que está amenazando, que no se la iban a aguantar.
Bueno, el otro evento relevante en estas mismas detenciones es otra detención que realizan de Noé Israel Lara, que el Puma, quien junto con el Marro fundaron el cártel de Santa Rosa de Lima y que después hubo un rompimiento. Bueno, en este tenor, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que el miércoles por la noche el ejército aseguró un vehículo que contenía 12 artefactos explosivos y este vehículo estaba abandonado en una instalación estratégica cercano a la refinería Antonio Amor de Salamanca, Guanajuato. Afortunadamente lo identificaron. Posteriormente hablaron de otro vehículo que se notaba sospechoso frente a una estación de policía, que llama mucho la atención que haya un vehículo desconocido en estas situaciones a un lado de una estación de policía donde está reunido todo el cuerpo policíaco de ese municipio. Bueno, sobre la liberación de las 26 de las 31 personas que fueron aprehendidas, el propio secretario estaba muy molesto y dice que las autoridades de Guanajuato pues fallaron en las aprehensiones de decenas de personas, luego de que estas personas bloquearon varias avenidas tras la detención del Maro. Estas 31 se detuvieron, pero estas 26, dice, hubo personas que fueron detenidas en los domicilios. Esas están todavía en el proceso. Las liberadas son las que tuvieron las fuerzas del Estado por haber obstruido las vías de comunicación, haber puesto artefactos para impedir el arribo de los apoyos. Dijo, desafortunadamente las detenciones no estuvieron bien fundamentadas. Imagínese usted, a varios años de entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal adversarial, que no sepan poner a disposición a presuntos delincuentes las policías. Y bueno, en eventos sucesivos, un ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Abasolo, se le ocurre mandar una carta al Marro en donde le dice que no haya más violencia, que hay mucha gente inocente, que por favor le baje. Bueno, al otro día, después de ese mensaje en el Facebook, llegan dos sicarios y le dan muerte a este ex candidato. Bueno, el presidente López Obrador reaccionó de manera inmediata y que señaló que se trabaja, lleva un año y medio, y señala que se trabaja en un plan especial de seguridad en Guanajuato, debido al incremento de la violencia. Desde hace 4 meses se acordó en el Gabinete de Seguridad de un plan especial, dice el propio presidente. No estamos solo viendo lo que pasa, sino que estamos actuando porque se tornó muy grave la situación de Guanajuato, más que en ningún otro estado. Señaló que la presencia del cártel de Santa Rosa de Lima se debe a que se dejó crecer y no se atendió. Yo le preguntaría al gobierno federal, llevan año y medio, ¿y qué pasa con ese plan especial? 4 meses y no lo han puesto en marcha. ¿Qué debe pasar para que efectivamente se pongan a trabajar en ese tema? Evidentemente ya mandaron a las fuerzas de seguridad para atender el asunto, pero bueno, ese es solamente un estado de los otros que casi se están incendiando. Y bueno, en más temas de seguridad y justicia, también tenemos que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentó el mapa delictivo de la entidad más poblada de México, en el que figura la presencia de estas 4 organizaciones criminales: la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Son los 4 grupos delictivos que se disputan el territorio del Estado de México. Aunque no dio detalles, el secretario comentó que hay 2 grupos más que operan en el Estado de México y en la Ciudad de México, aunque aclaró que no son cárteles. Bueno, dentro de los estados que también tuvieron hechos de violencia está el norte de Culiacán, Sinaloa, en unas comunidades serranas. Hay una pugna entre el cártel de Sinaloa por control del territorio del tráfico de drogas y armas
ha causado enfrentamientos y muertes en Culiacán. Está obligando a los habitantes del norte del municipio de Tepuche a dejar sus hogares. Inclusive pasan imágenes donde ya la gente está saliendo, se está yendo y se están quedando abandonadas las tierras. Pistoleros de Ismael El Mayo Zambada y de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán disputan el control de zonas donde tienen influencia para traficar metanfetaminas, fentanilo y desde luego armamento, lo cual ha dejado una serie de muertes en enfrentamientos. La última batalla, que dejó al menos 16 muertos, 8 de ellos campesinos, ocurrió este miércoles en Bagrecito, un pueblo en medio del camino que va hacia la presa El Barijonal, en la zona serrana de Culiacán, donde comienza el llamado Triángulo Dorado del narcotráfico mexicano. Y un total de 14 cuerpos fueron encontrados este viernes en el municipio de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, informaron las autoridades estatales. La Fiscalía de Zacatecas informó que se encontró otro cuerpo en la comunidad de Río Frío, perteneciente al municipio de Calera. Y bueno, también en Puebla hubo un intento de asalto a una unidad de transporte en los carriles centrales de la México-Puebla, más pegado hacia la Ciudad de México, y provocó una intensa movilización policíaca. Se reportaron 3 muertos y 2 lesionados. 2 de los presuntos asaltantes habrían sido abatidos por un hombre que se presentó como elemento de la Sedena y viajaba como pasajero en la unidad de transporte público. 2 personas más quedaron lesionadas en el lugar, entre ellos una mujer. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 23 de la vialidad, en dirección a la caseta de San Marcos, en la alcaldía de Tláhuac. En el ayuntamiento de San Mateo del Mar, pues este reaccionó y condenó la agresión armada y muerte de 15 personas en esta región del Istmo de Tehuantepec. A través de un comunicado oficial, las autoridades municipales informaron que la noche del domingo un grupo armado encabezado por Camerino Dávalos Larrenzar, Pedro Dávalos, Laura Fiallo Sandoval, Marcelino Ramírez Nolasco, Iván Mateos López y José Luis Chávez Salinas, quienes se autonombran agente municipal de Huasantlán del Río, torturaron, quemaron y asesinaron a 15 personas, entre ellos 2 mujeres. Acusaron a Walterio Escandón, alias Gualperol, de ser el autor intelectual de la agresión contra los ciudadanos. El ayuntamiento informó que el conflicto comenzó a partir de que las supuestas autoridades de la agencia de Huasantlán del Río hicieran en semanas previas un bloqueo de paso hacia la agencia de Santa Cruz, en donde se iban a celebrar las fiestas patronales, con el fin de desestabilizar la región. Pues aquí cabe aclarar que en marzo se decía que ya había, el propio secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, decía ya han bajado medio puntito los delitos, pero seguimos trabajando. Bueno, pues resulta que marzo resultó violento, después viene abril, y abril resulta más violento que marzo. Mayo resulta más violento que abril, y en lo que llevamos de junio, todavía no termina, y es todavía más violento que mayo. Entonces, este tema tienen que tomarlo con mucha seriedad, porque ese incremento, las cifras, el manejo que pueden dar, pues solamente son estadísticas que tienen que servir para reaccionar, pero si no, reitero, si no hacen el trabajo de inteligencia ubicando precisamente a estos grupos organizados, pues evidentemente va a seguir a la alza este tipo de problemas. Pero vayamos ya a la línea del tiempo, para efecto de que conozcamos que el día 28 de junio, es decir, el día de mañana, un 28 de junio, pero de 1813, José María Morelos publica la primera convocatoria para la celebración del Congreso en Chilpancingo. También es el Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Transgénero, y es el Día Mundial del Árbol. Para el 29 de junio tendremos la celebración internacional de los trópicos. También
se celebra en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para aprobar las reformas del Tratado Comercial. Y el 30 de junio, pero de 1959, muere el intelectual José Vasconcelos. Impulsó la alfabetización como política educativa nacional durante su gestión como secretario de Educación Pública de 1921 a 1923. Además, en el 2005, un 30 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma político-electoral que reguló el voto de los mexicanos en el extranjero. Aquí en Uahuapan es aniversario de la fundación de la Biblioteca Maestro Rafael Ramírez Castañeda, que cumple 61 años de vida esta biblioteca. Es el Día Internacional de la Amistad, Día Internacional del Asteroide, Día de las Redes Sociales y Día Internacional del Parlamentarismo. Para el 1 de julio, pues tenemos que inicia la vigencia del nuevo Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Inicia la nueva normalidad para el estado de Oaxaca. También se conmemora el Día Internacional del Reggae, el Día Internacional del Chiste. El 2 de julio, Día Mundial de los OVNIs. Para el 3 de julio tenemos la celebración del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, así como el Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi. Y el 4 de julio de 1820, don Antonio de León y Loyola fue designado como alcalde primero, instaurándose así el primer ayuntamiento de Uahuapan. Es el Día Internacional de las Cooperativas, Día de la Independencia en los Estados Unidos y Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. Y para el 5 de julio tenemos que, pero de 1858, se conmemora la muerte muere el médico y político liberal Valentín Gómez Farías. Como vicepresidente de México impulsó las primeras reformas liberales como la libertad de opinión, abolición de privilegios de la Iglesia, mejoras en la educación, suprimió la Universidad Pontificia de México. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres desde el año de 1933. Y pues bueno, pues amigos, estas fueron las noticias en nuestro semanario Los Otros Datos. Amigos de Oaxaca, Puebla y desde donde ustedes nos acompañen esta tarde, se despide de ustedes Nayeli Cortés, les desea muy buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana y los invito a que nos acompañen en la siguiente emisión el próximo sábado. Nayeli, auditorio, muy buenas tardes, su servidor Olaf Iván Corrolabra. Solamente les recordamos que aquellos negocios que quieran difusión, que quieran publicidad a través de esta página que abrimos, Publicidad Uahuapan en las Nubes, nos hagan llegar su información. Este es un esquema gratuito que estamos promoviendo y que vamos a hacer crecer más este esquema porque es necesario que los negocios, los comercios de Uahuapan y de la región mixteca tengan una difusión adecuada y sobre todo aquellos que tienen problemas económicos para el pago de la nómina, pago de la luz, pago de la renta, etcétera, etcétera, pues es una oportunidad para ustedes el que hagamos un mercado comunitario en Uahuapan y en la región mixteca y que compremos lo que aquí se produce, compremos lo que las personas producen en sus artesanías, en sus productos, en la prestación de servicios, en la realización de alguna obra. Efectivamente, apoyemos a la gente que tiene el desempleo y que necesita difundirse, darse a conocer, y lo vamos a hacer y vamos a lograr y vamos a tener mucho éxito porque vamos a tener el apoyo de usted. Muchas gracias y que tenga un excelente fin de semana.